Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de los Reyes, capítulo 16. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Jehud, hijo de Hananí, contra Baasat, diciendo: por cuanto te he levantado del polvo y te he puesto como jefe de mi pueblo Israel, pero tú has ido por el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Voy a barrer a Baasat y a su casa, y voy a hacer tu casa parecida a la casa de Jeroboam, hijo de Nebat. Los de Baasat que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y a los que mueran en el campo los comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Baasat, todo cuanto hizo y su bravura, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Baasat se acostó con sus padres y le sepultaron en Tirsat. Reinó en su lugar su hijo Elad. Fue dirigida la palabra de Yahvé por boca del profeta Jehud, hijo de Hananí, contra Baasat y contra su casa, por todo el mal que hizo a los ojos de Yahvé, irritándole con sus obras, hasta hacerse semejante a la casa de Jeroboam, y también por haber exterminado a esta. El año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elad, hijo de Baasat, sobre Israel en Tirsat, y reinó 2 años. Su servidor Sinrit, jefe de la mitad de los carros, conspiró contra él cuando estaba en Tirsat, bebiendo hasta emborracharse. En casa de Arsat, que estaba al frente de la casa de Tirsat, entró Sinrit y le hirió matándole el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando se hizo rey, apenas sentado sobre su trono, mató a toda la familia de Baasat, sin dejar ningún varón, ni pariente, ni amigo. Sinrit exterminó a toda la casa de Baasat, según la palabra que Yahvé dijo a Baasat por boca del profeta Jehud, por todos los pecados que Baasat y Elad, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel, provocando con sus vanos ídolos la indignación de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elad, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? El año 27 de Asa, rey de Judá, reinó Sinri 7 días en Tirsat. El pueblo estaba acampado en Gibetón de los filisteos. Las tropas acampadas oyeron decir:
ha conspirado Sinrit y ha llegado a matar al rey. Y aquel mismo día todo Israel proclamó en el campamento de Onrit, jefe del ejército, como rey de Israel. Onrit y todo Israel con él subieron a Gibetón y pusieron sitio a Tirsat. Cuando Sinri vio que la ciudad iba a ser tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió, a causa del pecado que cometió, haciendo el mal a los ojos de Yahvé, yendo por el camino de Jeroboam y por el pecado que hizo cometer a Israel. El resto de los hechos de Sinrit y la conjuración que tramó no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos mitades. Una mitad del pueblo siguió a Tigni, hijo de Ginat, para hacerle rey, la otra mitad a Onrit. El pueblo que seguía a Onrit prevaleció sobre el pueblo que seguía a Tigni, hijo de Ginat. Tigni murió y reinó Onri. El año 31 de Asad, rey de Judá, comenzó a reinar Onrit sobre Israel y reinó 12 años. Reinó 6 años en Tirsat. Compró la montaña de Samaria a Semer por 2 talentos de plata. Fortificó el monte y a la ciudad que él había construido. Puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Onri hizo el mal a los ojos de Yahvé y fue peor que cuantos le precedieron. Fue en todo por el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y por el pecado que hizo cometer a Israel, irritando a Yahvé, Dios de Israel, con sus vanos ídolos. El resto de los hechos de Onrit, cuanto hizo y su bravura, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Se acostó Onrit con sus padres y fue sepultado en Samaria. Reinó en su lugar su hijo Ahab. Ahab, hijo de Onrit, comenzó a reinar en Israel en el año 38 de Asad, rey de Judá. Ahab, hijo de Onrit, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Onrit, hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que todos los que fueron antes que él. Lo de menos fue haber seguido los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y se fue a vivir a Baal, postrándose ante él. Alzó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Hizo Ahab el cipo y aumentó la indignación de Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Giel de Betel reedificó Jericó al precio de Abirón, su primogénito. Puso los fundamentos y al precio de su hijo menor. Segud puso las puertas, según la palabra que dijo Yahvé
por boca de Josué, hijo de Nun. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Al darte gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia, te pedimos con humildad perdón de todos nuestros pecados y que derrames la gracia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para seguir escudriñando tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia y les animo y les invito a seguir adelante en este caminar de la lectura y escucha de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 16 del libro primero de los Reyes. Este capítulo 16 tiene 34 versículos donde nos va a presentar el reinado de varias personas que asumieron para llevar las directrices del pueblo de Israel hacia adelante. Está primero el reinado de Basat, para ver dentro de este reinado que Basat hizo lo contrario a lo que Dios le había mandado, sino que hizo lo abominable ante la presencia del Señor, ya que, como lo va a expresar el mismo versículo 2 de este capítulo 16, así: por cuanto te he levantado del polvo y te he puesto como jefe de mi pueblo Israel, pero tú has ido por el camino de Jeroboam. ¿Cuál es el camino de Jeroboam? El camino de la maldad, el camino de hacer pecar a Israel con los ídolos y decirle: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Ese es el camino que tomó Jeroboam, alejándose de la presencia de Dios. Y continúa así: y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados, porque en vez de acercarse a Dios, se estaban alejando de la presencia de Dios. Y esto era bajo el reinado de Basat en Israel. Hizo lo contrario. No se mantuvo fiel, sino que hizo lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Y como tenían que llevar al pueblo de Israel hacia el bien, y lo llevaron a hacer el mal. También va a presentar el reinado de Elad en Israel, del versículo 8 hasta el versículo 14. Y es claramente que ha sucedido algo, porque van a sublevarse contra Elad y va a asumir el reinado Sinri, porque fue a matarlo sin piedad y sobre todo para poder usurpar el trono que era de Elad. Y es claramente que va a cumplirse todo también lo que Dios ha pronunciado. Cuando dijo que iba a barrer la casa de Basat, en este mismo capítulo 16 se cumple, porque en el versículo 12 de este capítulo 16 dice lo siguiente: Shinrit exterminó a toda la casa de Basat según la palabra que Yahvé dijo a Basat por boca del profeta Jehud. ¿Y dónde dijo Dios eso? Dentro de este mismo capítulo 16, versículo 3, cuando dice así: voy a barrer a Basat y a su casa, y voy a hacer tu casa parecida a la casa de Jeroboam, hijo de Nebat. Y el versículo 12 presenta como Sinrit, al haber usurpado el trono de Elad, barrió la casa de Basat, como Dios lo había predicho y lo había prometido.
Del versículo 15 hasta el versículo 22 está el reinado de Sinrit en Israel. Y es como también este reinado va a tener esa conspiración para poder llegar a asumir el reinado de Israel. Y esta conspiración va a presentar de que el versículo 18 dice lo siguiente: cuando Sinrit vio que la ciudad iba a ser tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió. Este es otro de los episodios que nos presenta la palabra de Dios, que son poquísimos, son apenas tres personas que se suicidaron y nos lo presenta la Sagrada Escritura. Le tocó el turno a Sinrit, quien se había sublevado, quien quería asumir el trono, pero como el pueblo de Israel había ya consagrado a Onrit como rey de Israel, Sinrit no le tocó de otra. En vez de arrepentirse, en vez de cambiar, en vez de pedir perdón, tomó el camino más fácil, y es que prendió fuego sobre sí en la casa del rey, quemó la casa y murió él. Porque ese es el camino por el cual Satanás también lleva a las personas. Cuando las personas no son capaces de resolver los problemas, las dificultades, se dejan llenar de incertidumbre, se dejan llenar de miedo, entonces Satanás se aprovecha de ese momento para sembrar en el corazón y en la mente de la persona ese deseo de acabar con todo, pero quitándose la vida, al estilo de Judas Iscariote, que se arrepintió, pero no cambió. Se dejó llevar por todo lo que había hecho y por Satanás, y terminó quitándose la vida. Sinrit hizo lo mismo. En vez de enfrentar los problemas y las dificultades como un hombre fuerte y valeroso, tomó el camino de las personas que no son fuertes, que son cobardes, para ir a quitarse la vida. Y la palabra de Dios nos anima a nosotros a conservar el valor de la vida, a seguir adelante en los caminos de Dios, a no apartarnos del camino del Señor, sino que debemos nosotros mantenernos fieles en el camino del Señor. Porque el versículo 19 va a decir lo siguiente: a causa del pecado que cometió, es decir, Sinrit se quitó la vida a causa del pecado que cometió haciendo el mal a los ojos de Yahvé, para que nos demos cuenta cómo Satanás se aprovecha del momento para hacer estragos en medio de la vida de las personas. Sinrit hizo lo malo a los ojos de Yahvé, porque se fue por el camino de Jeroboam y por el pecado que hizo cometer a Israel, idolatría. Y en vez de asumir el papel para pedir perdón, para reconciliarse y para ser una nueva persona, decidió dejarse llevar por las acechanzas del diablo. ¿Para qué? Para terminar quitándose la vida, como lo dice el mismo versículo 18. Cuando Sinrit vio que la ciudad iba a ser tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió. La decisión más rápida en tomar, porque no se tiene la fuerza suficiente para poder enfrentar los problemas y dificultades. Por eso vamos a acercarnos más a Dios, vamos a estar cerca de la presencia de Dios, y Dios nos dará la fuerza para poder vencer todo tipo de dificultad que se presente en el camino.
Tú solo abandónate en la mano de Dios y Dios hará el resto. Pero tienes que tomar una decisión drástica y contundente en medio de tu vida, y es que hay que hacer el bien, no hay que hacer el mal. Hay que hacer lo bueno delante de la presencia de Dios. No hay que hacer lo malo, sino que hay que entregarnos a Dios con un corazón sincero, con un corazón bonito, para que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. También este capítulo 16 nos va a presentar el reinado de Onrid en Israel, del versículo 23 hasta el versículo 28. Y es claro que también Onrid, como dice el versículo 25, hizo el mal a los ojos de Yahvé, y fue peor que cuantos le precedieron. ¿Por qué? Porque tomó el mismo camino de Jeroboam e hizo pecar a Israel, irritando también a Yahvé con sus vanos ídolos. ¿Por qué? Porque tampoco se mantuvo fiel a Dios, desobedeció a Dios. La pregunta es para ti: ¿cuántas veces al día tú desobedeces a Dios? ¿Cuántas veces al día tú eres obediente a los mandatos del Señor? Porque aquí vuelve a aparecer nuevamente en la palabra de Dios como este rey llamado Onrid hizo irritar a Yahvé, Dios de Israel, con sus vanos ídolos, tomando el camino de Jeroboam. También nos va a presentar del versículo 29 hasta el versículo 34 la introducción al reinado de Ahab. Y es claramente: Ahab era hijo de Onrid, hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que todos los que fueron antes que él. Y es que tampoco Ahab se mantuvo fiel a los mandatos de Dios, sino que hizo lo contrario a lo que Dios había mandado, ya que, como dice el versículo 31, y se fue a vivir a Baal, postrándose ante él. Hizo un altar a Baal en el santuario de Baal, que edificó en Samaria. Y es que esto va a conllevar también a una indignación más grande de parte de Dios. Y es que la persona, el cristiano católico, que se va a un brujo, que se va a un hechicero, que se va a un santero, que se va a una persona que supuestamente cura por medio de espíritus, está haciendo irritar a Dios, porque no se mantiene fiel a las promesas, no se mantiene fiel a los mandatos, no se mantiene fiel a las normas que Dios nos ha dejado para que podamos vivir libres, felices y contentos en medio de este mundo que Él nos está regalando. Por eso, ánimo, vamos a darle gracias a Dios por la vida. Pídele al Señor que te conceda la gracia de no apartarte nunca de su presencia, a pesar de los pecados, dificultades e incertidumbres, porque Dios está ahí para cada uno de nosotros, pero hay que asumir la responsabilidad, hay que entregarnos a Él por completo y que Él haga su voluntad en medio de la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.
No se te olvide, vamos a compartir el enlace en tus redes sociales para que sean muchos más los que se unan a la lectura diaria, capítulo a capítulo, de la Santa Palabra de Dios.